para ti, está para mí, sí. ¿Dónde? Cualquier parte de Colombia, con su tecnología, metodología, tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar. Muy buenos días, apreciados estudiantes, bienvenidos nuevamente a una sesión de sexualidad infantil. Como siempre, nos acompaña nuestra apreciada docente, Adelaida Bedoya. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿cómo te ha ido a ti? Muy bien, sí, señora, aguantando frío. Estos días han estado bastante duros en Bogotá. Sí, claro que eso es general, ¿no? En Bogotá todo el año es frío. Pero hay días un poquito más calientes. Acá pasa que cuando hace mucho sol, hace mucho frío en la noche. Sí, se despeja. Sí. Bueno, no sé, ya terminamos, ¿qué tengo que informar el profe? Ya terminamos la unidad 1, estamos avanzando en unidad 2, recuerden que tienen plazo hasta el 30 de este mes para entregar sus tareas, sus trabajos. He estado colaborándoles disminuyendo la cantidad de actividades, aunque hay personas que me preguntan, ay, profe, en la agenda me aparece una adicional, pues la respuesta para todos es, solo las que hemos acordado trabajar durante la unidad son las que se califican. En este caso tenemos solo dos actividades, una es una actividad, la otra es un quiz. Entonces, bueno, a ponerle buena energía, a ponerle motivación a la entrega de las actividades, ya que son poquitas, hagámoslo con calidad, ¿cierto? Trabajémosla activamente. ¿Qué otro asunto tenemos que mencionar antes de iniciar, profe Adelaida? No, pues estar pendientes de la realimentación de las notas, pues hacer seguimiento y cumplir con lo que leer muy bien las actividades que se les solicita, sí. Porque es que muchas veces ustedes no leen las actividades. Y otra cosa que es muy importante es, muchachos, ojo, uno les abre la plataforma, pero entonces lo que estamos observando es que dejan para el último momento, a la última hora, y pues en nuestro país el internet no es muy bueno. Si no es el internet, es la luz. Entonces justo cuando uno va a subir que le quedan 15 minutos, ¿se va la luz o se va el internet? O definitivamente no cargó y se cerró la plataforma. Así que ojo, los invitamos a que lo suban en los tiempos, por eso les sale una agenda, por eso les dice el horario, todo eso para que por favor le tengan seguimiento. Bueno, hagámoslo con todo eso. Listo, mi profe, muchas gracias. Hagámoslo con la mejor actitud, motivación al 100%. Yo sé que, hay situaciones que dificultan un poco que nosotros le dediquemos el tiempo suficiente a nuestra cualificación, pero hay que hacer el esfuercito, ¿cierto? Ya estamos en esto, hay que sacarlo adelante como de lugar. Bien, vamos a empezar nuestros temas del día de hoy. En sexualidad infantil vamos a las diapositivas. Y bueno, venía yo recordando lo que hemos venido trabajando, prácticamente ha sido todo lo relacionado con sexualidad, género y sexo, identidad sexual, relacionada con primera infancia, niñez intermedia, pero hoy quiero que empecemos a trabajar asuntos relacionados con la adolescencia. Entonces, ¿qué vamos a trabajar como pregunta orientadora? Vamos a leerla con calmita, la vamos a trabajar, ojalá me participen activamente en el foro. Hace una semana fue un foro bastante movido, ojalá que esta vez sea igual y mejor, que se aventuren a participar. No es necesario ser un experto en sexualidad para participar de un foro, ¿cierto? Pero es necesario apropiarse de la clase. ¿Por qué razón? Porque el docente también está construyendo conocimiento. Esto es un proceso de dos, un proceso de estudiante y de docente. No es solamente lo que el docente les da, sino lo que el estudiante le puede retroalimentar al docente, para que el docente enriquezca la sesión o para que verifique qué cosas en qué debe enfatizar. Entonces vamos a leer pausadamente la pregunta orientadora de este día, señora. ¿Puedo leerla, querida profesora? Claro, léala. ¿Qué factores sociales, personales y ambientales pueden influir en la participación de algunos adolescentes en conductas de riesgo relacionadas con la sexualidad? Por favor, profe, ¿qué tienes que contarnos? Bueno, me gustaría que el máster nos enfocara, gracias. Ocurre que cuando, pues voy a hablar desde la psicología y la neuro que me gusta tanto, ocurre que en la adolescencia los adolescentes se caracterizan, ¿por qué? Porque son extremadamente impulsivos, ¿sí?
el lóbulo prefrontal, en la parte en donde están nuestras funciones ejecutivas, en donde está la toma de decisiones y sobre todo el control y el evaluar si la situación o no es de riesgo o no, pues no es tan fácil, porque todavía no se ha desarrollado. Por ende, buscan es satisfacer ese deseo, que es la búsqueda, perdón, voy a decirlo como de genitalidad, cuando empiezan a tener relaciones sexuales, porque es un despertar, todo despierta. Yo me acuerdo que mi mamá decía, les va a picar por allá, mija. Sí. Eso a la adolescencia le pica por allá. Y uno dice, pues va uno y revisa y sí, porque está desarrollándose el cuerpo y está apto para la reproducción. Correcto. Pero otra manera de mostrarse sensual y atractivo es a través de estas conductas de riesgo. Entonces, si yo soy el que más alto alta, si yo soy el que se trepa por tal ventana, si yo soy el que se arriesga, en la manera de hacer, sobre todo los hombres son más impulsivos que las mujeres. Se trata biológicamente de demostrar que yo soy el macho alfa y soy el que más atrae. De hecho, si ustedes se dan cuenta, es muy raro en un colegio de bachillerato donde están los adolescentes que el macho alfa del salón sea el muchacho que es estudioso, que es el que participa en clase, que es el ñoñito. Eso no pasa, porque eso no atrae. Les atrae es el riesgo. Entonces, el muchacho que es el que anda en patineta, el que se tira por la ventana, hasta el consumo de sustancias psicoactivas o el consumo desbordado de alcohol, para mostrar que yo sí puedo, que yo soy más que los demás. Correcto, sí, muchísimas gracias, profe. Mira. Ay, perdón, es que me emocioné, me encanta esta de eso parte. se trata, de eso se trata. Efectivamente, todo lo que son las funciones ejecutivas y el desarrollo de la parte frontal del cerebro no es algo que terminemos de desarrollar con la madurez, es algo que está en permanente desarrollo hasta el último día de nuestra vida. Pero en los adolescentes hay una particularidad, como lo decía la profe, y es que las hormonas están hirviendo al 100%, porque es un despertar hormonal. Ya ahorita lo vamos a revisar y ya volvemos a tocar el tema. Y el hacer esa mezcla, ¿cierto?, tan vibrante, de controles ejecutivas aún no funcionales, de funciones ejecutivas, perdón, no funcionales, o de un proceso en donde estamos despertando cognitivamente y adicionalmente hormonalmente, pues esto es una bomba explosiva, ¿cierto?, en donde como buenos niños que estamos pasando a otra etapa de nuestra vida, estamos explorando, pues ahora empezamos a explorar en sentido de la sexualidad, no solamente desde la relación con el otro, sino la intimidad, los órganos genitales y todo lo relacionado con el contacto erótico. Entonces, es un momento de la vida en donde se disparan cantidades de posibilidades de asumir riesgos. Y efectivamente, el adolescente se hace sentir o se siente más valioso, más llamativo, más significativo, sí, con una autoestima mejor, si llega a incursionar en situaciones de riesgo. Entonces, volvamos a revisar la pregunta, por favor, para que los estudiantes la tengamos muy en cuenta. ¿Qué factores sociales, personales y ambientales pueden influir en la participación de algunos adolescentes en conductas de riesgo relacionadas con la sexualidad? ¿Hasta qué edad podemos decir que somos adolescentes, profe Adelaida, más o menos? Depende del autor. Hay autores que consideran que desde los 11 hasta los 18 años es una. Hay otros más actualizados que dicen que ahora pues los la etapa de la adolescencia se está acelerando, entonces tenemos niñas de 10 años que se están tienen su menarquia, sí. Ajá. Entonces hay unos que lo amplían de los 10 a los 20 años. Correcto. Ahí es donde dicen que empieza la adultez joven, la adultez temprana. Correcto. Ya es dependiendo del autor. Entonces, definitivamente las conductas de riesgo pueden presentarse en cualquier momento de la adolescencia, aproximadamente entre los 10 y 20 años de edad. Es un proceso, es un momento de la vida, un ciclo de la vida bastante importante, con muchísimos cambios a nivel fisiológico, social, psicológico, fisiológico, bueno, qué sé yo. Muy bien, entonces revisemos. Transición del desarrollo a la adolescencia. Hablábamos antes de que antes de la adolescencia hay un periodito ahí como de transición al cual le denominamos preadolescencia, ¿cierto? Y que en la actualidad viene siendo cada vez más temprano, un poco más inmaduro, y que el niño o la niña no están preparados para asumir la cantidad de cambios que vienen en el transcurso de la niñez intermedia a la adolescencia y sobre todo ese espacio de vida que llamamos preadolescencia.
¿Por qué le llamamos preadolescencia? Porque es un momento de calma, recuerdan que Freud hablaba del periodo de latencia. Es un momento de calma en donde el niño se preocupa por todo menos por todo lo relacionado con la sexualidad. Entonces, él está pendiente de aprender cognitivamente, él está pendiente de estar bien en su ámbito familiar o tiene otras preocupaciones relacionadas tal vez con jugar fútbol, jugar no sé qué cosas, pero no está relacionado con el manejo de su cuerpo ni está interesado con los cambios de su cuerpo. Ese momento transicional de calma es la preadolescencia y se dispara, es decir, termina y se convierte en el periodo que Freud denominaba etapa genital en el momento en que inicia formalmente la adolescencia. Se dice que la adolescencia inicia formalmente más que con la edad, con los cambios hormonales, con los cambios que implican la menarquia. ¿Cómo se le dice en los niños, profe? Ay, se me olvidó, se me fue el Por aquí nombre. está. Tenemos la menarquia y tenemos... Uy, ustedes me van a disculpar un poquitín. No sé por qué no he podido memorizar ese espacio. Muy bien, ya se los quedé viendo, bueno, ya lo hablamos. Pero en la menarquia en la niña es la primera menstruación. En los niños es Espermarquia. Espermarquia, Dios mío, qué mente la A mí mía. también se me olvidó. No sé por qué, tal vez por lo que no lo manejamos de manera permanente, Sí. esa palabra se nos va constantemente. Entonces en los niños la espermarquia está relacionada con la primera eyaculación, que no tiene nada que ver con la estimulación física, ¿no? Con la masturbación. Está relacionada con la emisión de líquido seminal que se da en forma orgánica debido a, pues, a toda la situación de madurez de las hormonas. Entonces vamos a leer rápidamente esta diapositiva que nos menciona lo siguiente. La adolescencia es un periodo de transición importante del desarrollo entre la infancia y la adultez. Es un periodo transicional en donde ocurre infinidad de cambios y en donde el niño o la niña se enfrenta a una cantidad de situaciones nuevas que implican un estado de madurez con el que aún no cuenta. Entonces es un periodo bastante difícil del desarrollo. Implica cambios físicos, cognitivos, emocionales, y ahí dice claramente, según Freud, inicia la etapa genital. O sea que nosotros estamos esperando básicamente que los niños inicien su etapa genital, porque son niños aún, más o menos a los 10 años de vida, un poco como, digamos que muy temprano, ¿no, profe? Sí. Podemos hablar, miren, en términos de normatividad, en términos de todo lo relacionado con el desarrollo de la salud sexual y la reproductividad, se dice que a partir de los 12, 13 años, el niño o la niña está en condiciones de solicitar un método de planificación a su EPS sin tener la aprobación o el acompañamiento de una persona adulta. O sea, piensen nomás en eso. Profamilia lo promueve, Sí. y lo promueve abiertamente. Es como permitirle al estudiante, digo yo, al niño, a la niña, que inicie sus relaciones sexuales pues antes de los 13 años. Es como fomentar eso, creo yo. Es una visión muy personal que tengo. Y se promueven campañas desde esa edad. De hecho, para promover campañas, este tipo de instituciones en los colegios, ¿no? Colegios públicos generalmente, no le entregan a los niños el permiso informado que le envían a los padres, ¿no? Para obtener información, sino que le preguntan su edad. Si usted es mayor de 13 años, usted ya tiene todo el derecho a recibir absolutamente toda la información relacionada con métodos de planificación y a acceder a los métodos que se adecúen a su proceso de desarrollo. Entonces, me he encontrado con situaciones en donde las niñas a los 13 años ya están recibiendo el famoso YADEL o implante subdérmico, ¿no? Se le denomina. Sí. Y es una carga hormonal muy fuerte para el cuerpo Pues, para una edad tan pequeña. Adicionalmente que es una carga hormonal, hoy estoy hablando bastante enredado, Tranquilo. una carga hormonal muy fuerte, pues abre una cantidad de posibilidades para el niño y la niña para los cuales no está preparado. Entonces, me sucedió en un colegio en donde tuve la oportunidad de trabajar, que después del implante subdérmico que se les colocó a la mayoría de niñas desde octavo de bachillerato, sucedió que empezaron a aparecer infecciones de transmisión sexual. Entonces, los chicos empiezan a ir a hacerse su citología, las niñas empiezan a ir a hacer su citología y descubren que muchas de ellas tienen el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las políticas públicas? Bueno, como ahora ya estamos disminuyendo los embarazos no deseados, pero están aumentando los casos de VPH se le denomina, ¿no? El virus del papiloma humano. Entonces, ahora vacunémoslas.
y empiezan a mandarnos la cantidad de vacunas para las cuales sí tiene que dar su aprobación el papá o la mamá y para las cuales los padres no dan una aprobación. Entonces, para planificar no se requiere la aprobación de los padres, ¿cierto? Pero para aplicarse un método de prevención, de adquisición de infecciones de transmisión sexual, sí requiero que mi papá o mi mamá me den la autorización. Y es que no alcanzan a identificar lo terrible que es el virus del papiloma humano. O sea, lo que le pasa a un adolescente, ay, es que como está latente, como está dormido, como eso no se alcanza a ver, pero cuando despierta y es terrible, son llagas, son cosas terribles. Pero ¿ustedes sabían? Volvemos a trabajar como no es gonorrea, como no es todas esas enfermedades. Pero es igual, es decir, tiene un riesgo igual que una gonorrea o una sífilis. ¿Por qué razón? El virus del papiloma humano es el que precede al cáncer de cuello uterino. Si no es trabajado oportunamente, obviamente que la niña o el niño, la adolescente o el adulto va a desarrollar cáncer de cuello uterino. ¿Y cuál es la consecuencia de un cáncer de cuello uterino que no se trata a tiempo? Pues hay que extirpar todo lo relacionado con el útero, además. Si le va bien. Si le va bien, no puede ser que se extienda a otras partes del cuerpo. Entonces, es una cadena de situaciones desafortunadas que se pueden presentar por no prevenir. Pero prevenir no es acceder a un método de protección o de planificación. Ya lo hemos estado hablando. Prevenir es fomentar valores, fomentar un proyecto de vida, es sí darle la información al chico o a la chica de acuerdo a su edad, pero más que todo promover que tenga un estilo de vida saludable, ¿cierto? No que esté adoptando conductas de riesgo que a futuro le van a significar pérdidas muy grandes, en todo sentido. Entonces, bueno, haciendo como esa aclaración, volvemos a nuestras diapositivas. Es interesante la temática. Sí, y da para trabajarle mucho, pero pues desafortunadamente pues el tiempo no nos colabora mucho. Entonces, bueno, estamos hablando de la pubertad y hablamos que la pubertad es el desarrollo, y con la pubertad se presenta el desarrollo de la fertilidad, es decir, que hoy en día se espera que una niña que tiene su menarquia a los 10 años ya sea apta para concebir. Entonces, sí he escuchado casos, no los he visto afortunadamente y espero no verlos nunca, de niñas que a los 11 años están siendo madres, niños que están adoptando roles de paternidad a los 11, 12 o 13 años. Y pues ni siquiera estamos alcanzando un periodo de mediana madurez, es decir, todavía no tenemos ni siquiera capacidad de dimensionar nuestro cuerpo, ¿no? Todos los cambios que va teniendo nuestro cuerpo y ya somos papá y mamá. O sea, es muy complejo. ¿Qué se presenta durante la pubertad y la adolescencia? Como ya lo mencionamos, cambios hormonales. ¿Qué tipo de cambios? Mira, aquí está. A la madurez de los genitales, en los niños y las niñas se le denomina adrenarquía. Y a la madurez de los órganos sexuales, gonodarquía. Claro, las gónadas. Correcto. ¿Y cuáles son los órganos sexuales en las niñas? La vagina, los senos, ¿cierto? Sí, muchas veces piensan que los senos no. No, sí forman parte de su aparato reproductor y de sus órganos sexuales. Y en los hombres, ¿cuáles son esas glándulas que permiten la adrenarquía? Son el pene y los testículos, y está también relacionado con el, ¿cómo se le denomina cuando les hacen el examen para el... Próstata, con todos los elementos de la próstata. Ustedes dirán, oiga, pero esa profe, no, y la verdad es que yo generalmente no trabajo los aspectos biológicos del desarrollo. Estoy más relacionada como con la prevención de conductas en términos de promover factores de riesgo psicológicos o de prevenirlos, que de trabajar la parte biológica. Bueno, entonces decimos que las niñas tienen cambios a nivel de hormonas y que a eso se le denominan estrógenos, y los niños tienen cambios a nivel de hormonas a los cuales le denominamos andrógenos, ¿cierto? Entonces ahí aparecen, debido a estas hormonas, al desarrollo de cada una de estas hormonas, aparecen los cambios físicos que son tan relevantes y tan significativos, ¿no? Sí, señora. No significa que las niñas no tengan algún grado de andrógenos en su cuerpo, y no significa que los hombres no tengan algún grado de estrógenos en su cuerpo. Cuando hay cambio de género, de identidad de género, y se lleva a cabo todo el tratamiento bioquímico y el cambio de sexo a través de cirugía,
lo que hacen los médicos es estimular esas hormonas que ya están en el cuerpo y que no se han desarrollado debido a que, pues, por adquisición de género no se nos permitió, ¿cierto? Y porque por nuestro sexo, el sexo con el que se nació, no se pudieron desarrollar. Entonces pasa, por ejemplo, que a los hombres que quieren hacer un cambio de sexo hacia mujer, lo que hacen es aumentarle el grado de estrógenos a través del consumo de hormonas, ¿cierto? Estrógenos que ya existen en el cuerpo, ellos tienen un grado de estrógenos. Igual las mujeres, las que quieren hacer un cambio hacia la masculinidad, lo que hacen es también consumir o a través de métodos inyectables, qué sé yo, algunos andrógenos Y la testosterona. y testosterona que le van a llevar a tener algunos aspectos más relacionados con lo que significa por roles, aspectos masculinos, ¿cierto? Entonces, como el crecimiento de la barba, como de pronto un poquito el endurecimiento de la voz, ¿no? Hacer un poco más gruesa la voz. Y las facciones empiezan a cambiar. Correcto. Tienden a volverse más gruesas y pues se hacen la mastectomía y demás. Hay algunos que son ya, pues eso los médicos no lo recomiendan porque pues si bien el cuerpo es de una mujer y necesita las hormonas, pero hay mujeres que se retiran el útero y se me olvidaron, estamos con los ovarios. Uh-huh. Para que no sigan produciendo hormonas. Hormonas, correcto. Entonces son bases en todos, o sea, como les decimos, cada uno encuentra su cuerpo y representa su cuerpo de la manera en que lo considere, pero pues hay un proceso biológico en donde se está trabajando y en donde uno pues asume, porque es su cuerpo, tomar las decisiones que considere. Exactamente, con todos los riesgos que trae el asumir responsablemente, ¿no? Profe, a mí me gusta mucho como tú hablas de identificar que la sexualidad no tiene tanto que ver con la genitalidad, porque si vemos los estereotipos, uno ve que ahora hay adolescentes que no les han terminado de desarrollar el busto y ya se están haciendo implantes mamarios, o se están marcando la cintura, o están en trastornos alimenticios, porque es que la carga es fuerte, o sea, ver a esas mujeres tan hermosas y prefabricadas, pues uno dice, ay Dios mío, ¿sí? Pero al mismo tiempo la otra parte de la sexualidad va unida con algo que yo he trabajado en vida universitaria y es mi autoestima, mi autovalor. Todos los autoesquemas están ahí. Porque pues usted se pone las pochecas, pero si usted no sigue queriéndose a usted mismo, no va a tener una sexualidad adecuada, ¿sí? Porque no se va a identificar con usted misma de la manera adecuada y siempre va a querer más. Nunca va a ser perfecto. Y bueno, no va a tener la posibilidad de llevar relaciones sanas con el otro, ¿no? Recuerden que dentro de la misma sexualidad están las relaciones de pareja, ¿no? Y las relaciones de pareja, independientemente del rol que yo ejerza, ¿no? Masculino o femenino, deberían ser lo más saludables posibles. ¿Y qué significa llevar una relación de pareja saludable? Significa evitar la violencia, valorar al otro, reconocer las situaciones positivas del otro. La mayoría de nosotros tal vez no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra sexualidad está mal trabajada, porque nuestros aspectos de autoconocimiento y autoesquemas están mal trabajados y desarrollados, digámoslo así, y porque los roles que asumimos desde nuestro género son roles más relacionados con lo que vemos en la televisión y en los medios de comunicación que con lo que realmente debería ser. Entonces, muchas veces tenemos relaciones de pareja tortuosas, tenemos mala convivencia con nuestros vecinos, ¿no? Hablando en sexualidad en términos de convivencia. No podemos tener relaciones de amistad que sean positivas o que realmente nos generen algún tipo de recompensa en sentido cognitivo, ¿no? De que podamos compartir nuestros hobbies, nuestros gustos, sino que siempre estamos en constante problema con el otro, ¿no? Pleito con el otro. ¿Por qué? Porque no tenemos o no hemos desarrollado nuestra sexualidad adecuadamente. Eso es, una sexualidad desde nuestro rol muy sana para la convivencia con el otro. Y que se adapte a lo que nosotros somos. O sea, cada uno es diferente y uno no puede tratar de encasillarse de la misma manera que los demás. A mí me gustan unas cosas, a otros les gustan otras cosas. Mi forma de ser, mi personalidad permite que yo sea, sí, que yo viva mi sexualidad de una manera
y otros la viven de otra. Por Correcto. ejemplo, hay personas que son muy abiertas, Sí. ¿sí? Y hay otras que no. Entonces, tenemos que aprender es a encontrar la medida para nosotros, no por lo que nos digan los demás, porque pues nunca van a estar satisfechos, ¿no? Exactamente. Uf, bien, profe. ¡Ah, Ahí se me vamos. inspire! ¡Ah, es que esta clase es muy Bien. chévere, profesora! Hay algo que acabo de recordar y de lo cual me di cuenta en una llamada telefónica que recibí de un estudiante el día de ayer, y es que muchos de ustedes ven las teleclases sin darse cuenta que lo que hablamos en teleclase es un complemento a lo que está en plataforma. No repetimos, yo creo que se repite el 5% de lo que está en plataforma, el 95% restante no está en plataforma. Y cuando me entregan tareas, veo esas tareas muy a medias, porque desafortunadamente no estamos haciendo el trabajo completo. Hay que revisar plataforma y ver las teleclases. Es una forma de relacionar los dos aspectos para construir conocimiento. Lo que yo digo aquí no está en plataforma, así que no den por hecho que con el solo hecho de escuchar la teleclase ya tienen aprendida toda la unidad. Cerrando ese paréntesis, continuamos. Está muy chévere, profe. Listo. Secuencias de cambio fisiológico en la adolescencia. Entonces aquí menciono algunas características relacionadas en lo femenino y en lo masculino con el cambio de la preadolescencia a la adolescencia. Entonces, por ejemplo, para las niñas, para las mujeres, ¿qué viene? Viene crecimiento mamario, crecimiento del vello púbico, crecimiento rápido del cuerpo. Mira que las mujeres son más altas en la adolescencia que los niños, o por lo menos hasta los 16 años, y me pasó que yo soy bien grandota. Yo también. A los 16 años yo era el doble de alta que los niños que me rodeaban. Iba a haber una hora y también. No, tampoco. Yo tampoco. sí. A los 18 años ya ellos tienen el gran estirón, más o menos entre los 14 y los 18 años tienen el gran estirón y ya pues probablemente alcancen una estatura mayor a lo que tenemos nosotras. Pero sí, en la adolescencia, y pasa mucho con las niñas, son más altas que los niños. Aparece la menarquía, aparece el vello axilar, hay aumento de la secreción de glándulas sebáceas, es decir, aumenta la sudoración y por eso empezamos el uso de los antitranspirantes. Y aparece algo que marca mucho socialmente, ¿cierto? Que es la aparición del acné. No sé por qué generan en muchos niños y niñas unos niveles de autoestima muy bajos. Es decir, altera mucho la autopercepción que tiene el niño o la niña de sí mismo y genera que se sientan incómodos, que haya como sentimientos de minusvalía, como de no me señora. Yo pienso que volvemos al mismo tema de la sociedad. Sí. Si ustedes se sientan a ver un rato las propagandas, no voy a decir las marcas, pero en nuestra época, que no es hace mucho realmente, no existían, o sea, uno no tenía el jabón para la cara y el jabón para el cuerpo y el jabón íntimo, no, había un solo jabón, sí, uno solo, y era el que utilizamos. Ahora a ti te sale un grano y sí, ok, todos hemos tenido eso, yo creo que todos nos ha salido el grano en la punta de la nariz o al frente, el tercer ojo, a todos nos ha pasado eso, pero yo creo que es esa venta, claro, como ahora la piel, la moda, lo que te está mostrando es que tú tienes que tener una piel de porcelana, como decía el esposo de una amiga, no, ella se estuca la cara. Cuando se va a maquillarse, eso se estuca. ¿Por qué? Porque tiene que ser perfecta. Entonces ustedes tienen que tener base, polvos compactos, sí, una cantidad de cosas que pues eso no permite a los poros respirar y tras de que es normal la aparición de granos y espinillas, pues aún más se amplía y se exacerba utilizando este tipo de productos. Pues yo creo que ya existe una cantidad inmensa en productos. Sí, profe. Saliéndome, perdón, 2 segundos, hoy estoy emocionada. O sea, yo estoy entre los 30 y alguito añitos, y una amiga llegó y me llamó un día y me dijo, tú ya estás empezando a utilizar, estamos hablando de cosas, y me dice, tú ya estás empezando a utilizar la crema anti-envejecimiento. ¿30 años? ¿Serio? O sea, sí, claro, porque tú necesitas colágeno, no sé qué, y si no, mira esas... O sea, son necesidades que nos impone la sociedad y entonces empezamos que si me sale una arruga, porque es normal, entonces ya la vemos mal. Lo mismo pasa con el grano. Si te sale un grano, cuando ustedes lleguen a estas edades, a usted le sale un grano y no, volví a la pubertad.
uno lo ve diferente, ¿cierto? Miren, vuelvo a ese tema que trabajamos en otra sesión, la sesión anterior, de cómo nosotros estamos sexualizando y convirtiendo en muñequitas a las niñas a temprana edad para tratar de evitarles algo que es tan natural como la aparición del acné. Yo he visto mamás, y eso sí lo he visto, mamás que a los 8 años ya le están colocando polvos compactos en la cara a las niñas. Ay, sí, que la pestañina Por Dios. y el labial. Todas las etapas hay que quemarlas y hay que quemarlas de la manera más saludable posible. No podemos empezar a madurar biches a nuestros niños. Ese no es el derecho de la vida. Muy bien, volvamos a las diapositivas, por favor. Entonces, candente la situación. vamos a mencionar características masculinas relacionadas con los cambios fisiológicos en la adolescencia. Entonces, rápidamente tenemos el crecimiento de testículos y escroto, el crecimiento del vello púbico, el crecimiento rápido del cuerpo, que ya dijimos que es en qué edades, 14, 18, Entre 14, 20. 16. O sea, volvemos a lo que tú siempre nos has dicho, profe, que me parece muy importante. No todos los niños crecen de la misma manera. Correcto. Y no todos se estiran en los mismos momentos. ¿Sí? Por ejemplo, hay niños que son bajitos, entonces los papás empiezan a sufrir, que pobrecito, que el niño se quedó bajito y entonces van a ir... Es un tiempo, no siempre se desarrolla de la misma manera. Pero hay unos que lo hacen a los 14, otros que lo hacen a los 15, otros que lo hacen a los 16. Hay autores que hablan de 3 grandes estirones y está relacionado con la edad. Entonces dicen, bueno, el primero es a los 14, el otro a los 16 y el otro a los 18. Y uno va a ver y sí. Puede que sí. Ahora, en algunos casos, otros no, otros. Exacto. O sea, si uno ve que, pues por ejemplo, si yo tuviera un hijo, pues mi hijo va a ser grande. O sea, mírenme a mí, yo soy grande. ¿Sí? Ahí volvemos al tema de la biología. Si uno está con la familia que son bajitos, chiquitos y delgaditos, pues es muy raro que el hijo se vaya a estirar de la misma manera. aunque puede pasar, es decir, no la herencia, sino las condiciones físicas de cada uno son diversas, ¿no? Y ahí hablábamos en otras clases de genes recesivos. Hay genes recesivos que están ahí y Por que el abuelo. puede pasar que todos seamos bajitos, de estatura máxima de 1,65, 1,68 en casa, pero puede ser que mi hijo resulte con 1,78 de estatura. Biológicamente se dice que el que aporta la estatura a los hijos es el padre. No sé exactamente de dónde sacan este tipo de menciones y investigaciones, pero pues se dice eso, ¿no? Que el que aporta como los rasgos de estatura es el padre, entonces que es probable que los hijos varones de manera general superen un poco la estatura del padre. Sigamos. Tenemos, crecimiento del pene y la glándula prostática, ¿ves? Ahí está la glándula prostática que hace parte de todo lo que es el aparato reproductor. Hay cambio en la voz, ¿cierto? La aparición de la manzanita de Adán, que es lo que se operan generalmente cuando hay cambio de sexo, también hacen cirugía para estirpar la... Y cuando les sale a los adolescentes los 3 pelitos, que no están orgullosos, pero no saben si es barba, si es... Ahí está, aparición del vello facial y axilar, aparece la espermarquía, que se supone que está más o menos a los 10 años o probablemente antes. Es que pues el desarrollo hoy en día es muy diferente. Y hay aumento de secreción de glándulas sebáceas, ¿no? En los hombres sobre todo es muy marcada, la sudoración cambia y el pH de la sudoración es aún más fuerte que el de las mujeres, así que pues el olor, por eso se les promueve, ¿no? Todo lo relacionado con el cuidado de la salud y la limpieza. Eso es algo que se trabaja mucho en los adolescentes, en los colegios. Y hay que seguirlo promoviendo porque hace parte del cuidado de sí mismo, ¿cierto? Debería ser parte de los proyectos de educación sexual que ustedes están diseñando. Sí, el autocuidado es muy importante. El autocuidado. Y el autocuidado también es, limpiarse, organizarse, mantenerse limpio, usar los productos antitranspirantes que sean necesarios. Hay que promover eso. A veces en la casa los niños no tienen el acompañamiento y no saben de esas cosas. O tienen un acompañamiento muy marcado porque en el pasado los abuelitos decían que si uno estaba en el periodo, entonces uno no se debía bañar. Ah, también. Y olían a mico, y de hecho aún encontramos algunas adolescentes o niñas que están en su casa que se desarrollaron y las abuelitas les dicen que no. Y pues... Que durante los primeros 3 días de la menstruación no deben bañarse. Bueno, cultura. Sí, una vez. Listo. Miren, esto es muy, muy importante. Ay, sí. Está relacionado con los efectos psicológicos de la maduración temprana o tardía. En los niños, pues como estamos hablando con la profesora Adelaida de las diferencias
en el desarrollo, ¿cierto? Que no son todas homogéneas, que hay niños que se desarrollan más rápido, niñas que se desarrollan más tardíamente y así sucesivamente. Pues resulta que hay ciertos efectos psicológicos que se relacionan con el hecho de desarrollarse a más temprana edad o más tardíamente. Entonces vamos a leer unos de esos efectos psicológicos tan marcados y relacionados con la maduración. Por ejemplo, en los varones que maduran más tempranamente, en ellos se tiende a evidenciar que son más desenvueltos y populares, es decir, los que crecen, su estatura se desarrolla más rápidamente, los que tienen un cambio de voz más rápidamente, ellos tienden a ser un poco más populares dentro de sus entornos. Verifiquen nomás su época de adolescencia y van a ver que el más popular era el más hombrecito, el que estaba adquiriendo un desarrollo más temprano. Los varones que maduran más tardíamente son más dependientes e inseguros en la relación con sus pares. Efectivamente, generalmente los niños que maduran más tardíamente, niños hombres que maduran más tardíamente, ellos son los más juiciosos en términos académicos, ¿cierto? Ese es el más estudioso, es el más reservadito, no son tan populares, pero mira cómo los marca psicológicamente cada uno de esos aspectos. Su personalidad se empieza a desarrollar de una manera diferente. ¿Y de qué depende? El proceso de desarrollo, si fue un poco más temprano o fue más tardíamente. Bueno, las niñas que maduran más tempranamente son menos sociables, son menos expresivas y menos desenvueltas, es decir, las que tienen su menarquía un poco más temprano. Es que tener ya una menstruación a los 10, 11 años de edad, cuando mis amigas todavía no saben muy bien de eso, ¿cierto? Sí. Hace que de alguna manera haya cierta inhibición en la conducta, sobre todo por las características de las mujeres, ¿cierto? Y del cuidado de sí mismo. Entonces, bueno, que los demás no se vayan a enterar que yo ya tengo menstruación. Además que los padres tienen una conducta, con todo respeto, a mí me la hicieron, yo no sé cómo no terminé traumada después de eso. Yo soy la mayor de 3 hermanas y pues yo me desarrollé obviamente primero, pero pues era algo mío. Cuando se enteró mi mamá llamó a todo el mundo y todo el mundo llamaba a felicitarme y yo quería que me tragara la tierra y todo el mundo, ay, de niña mujer, y lloraban y se rasgaban las vestiduras y uno con esas ganas de decirles respeten, o sea, es mi intimidad, yo no quiero que se entere todo el mundo, yo no quiero que me diga nada, nadie. Es un aspecto muy íntimo y también depende de la edad en la que tú te hayas desarrollado, profe. Si ese desarrollo fue posterior a los 13 años, pues listo, hagan toda la fiesta que quieran, pero si fue antes, marca emocionalmente. Sí, además que mis hermanas aprendieron. Ay, me dio una risa, porque cuando la siguiente, la del medio, que es más fuertecita, se desarrolló, se volteó y los miró a los dos y les dijo, cuidadito que hacen lo que le hicieron a Adelaida. Nadie Entonces, eso fue, ojo con eso, ¿no? Por favor. Es una costumbre que muchos consideran importante, relevante y demás, pero agrede a la intimidad del adolescente. Y los adolescentes que se ven agredidos son agresivos. Y yo no digo agredidos de que haya conductas violentas, sino que el adolescente que ve que su espacio está siendo transgredido, que está siendo vulnerado sus secretos, sus cosas privadas, ellos tienden a ser absolutamente agresivos porque no saben manejarlo como frustración o como miedo o como cualquier otra emoción. Así que tú vas a ver que el niño es agresivo permanentemente y vas a decir, ¿pero por qué? No. Esa es la forma normal que tienen de reaccionar frente a esa invasión que ven del otro, sobre todo del adulto. No, y sí, yo me volví después bien fregada, cuando era la más calmada. Claro. Tienes toda la razón, profe. Dice, quienes maduran más o menos a la par que sus compañeras niñas, muestran mayor desenvolvimiento social, ¿sí? Porque, bueno, ya tienen de qué hablar, ¿cierto? Y qué compartir. Vamos a tocar esto rapidito, esta diapositiva rapidito porque el tiempo ya está por culminar. Estos son los riesgos del adolescente relacionados con las prácticas sexuales, relacionados con las relaciones íntimas. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, también hablamos de un componente que se denomina prácticas sexuales. La pregunta es, ¿por qué algunos adolescentes se vuelven sexualmente activos a edad muy temprana? Y entonces, bueno, esta diapositiva nos lleva a concluir que pueden haber algunos factores relacionados con una desfiguración del proyecto de vida o que no tienen proyecto de vida, abuso de sustancias psicoactivas y alcohol, infecciones de transmisión sexual, embarazos prematuros o adolescentes, abuso sexual o descuido parental. Trabajaremos esta diapositiva a partir de esta diapositiva trabajaremos la siguiente clase. El tiempo corre, a veces uno quisiera hablar de muchas cosas, pero no le alcanza la sesión.
Y bueno, estoy presta a todas sus inquietudes en el foro, que no sea solamente saludar, sino que adicionalmente podamos dialogar. Listo, muchas gracias, profe, todavía no hemos acabado. Muchas gracias, que les vaya bien. Que tengan un excelente día.